Esas tres van a ser las enzimas que realizan el copiado de la información genética. Entonces, estas ADN polimerasas 3 inician con el proceso de copiado. Entonces, aquí tenemos adenina, citosina, aquí tenemos guanina, aquí tenemos timina, tenemos adenina, y así sucesivamente. Estas ADN polimerasas 3 van a iniciar con el copiado bajo el molde que ya les ha provisto las ADN polimerasas. Entonces, si aquí tengo una adenina, ¿qué me va a copiar? Una timina. Timina, ¿no es cierto? Si aquí tengo citosina, ¿qué me va a copiar? Una GG. Guanina. Tengo guanina. Citosina. Citosina. Si tengo timina. Adenina. Adenina. Para la otra timina. Adenina. Otra adenina. Para la adenina, una timina. Y así sucesivamente las ADN polimerasas 3 van a ir copiando y complementando cada una de las bases presentes en la hebra parental de la molécula que está siendo copiada. Una vez se finalizó con el copiado del ADN, ingresan a cumplir su función las exonucleasas. Estas exonucleasas, chicos, van a ser las moléculas que van a revisar cómo se ha realizado todo el copiado. Estas moléculas exonucleasas cumplen la función de revisar cómo se ha llevado a cabo todo el proceso y lo hacen de manera o de dirección diferente a la que tiene el ADN. Si empezamos por esta que va de 3 a 5 y esta otra que va de 5 a 3, el copiado para la hebra de 3 a 5 lo hace de 5 a 3. Y para la hebra que va de 5 a 3 lo hace de 3 a 5. Entonces la revisión se realiza en dirección inversa, si así quieren verlo. Estas exonucleasas, les vuelvo a repetir, van a hacer la revisión de que todo el copiado se haya realizado bien bajo la ley de complementariedad de las bases nitrogenadas. Si por algún motivo hubiese un error en alguna de las bases nitrogenadas, esta les dice aquí hay un error y empiezan a deshacer todo el copiado. Todo este copiado que se ha hecho se deshace y nuevamente las ADN polimerasas 3 tienen que volver a realizar el copiado. Por eso es que se realiza esta revisión de las exonucleasas en dirección contraria, por dirección inversa. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos. No. ¿Algo que no hayan entendido sobre las enzimas? ¿Podría explicar lo del principio? Es que yo entré un poquito tarde. Muy bien, entonces, estamos hablando de las enzimas que intervienen en el proceso de replicación. Como ustedes ya saben, el proceso de replicación únicamente se lleva a cabo durante el subperiodo S de la interfaz. Las enzimas que intervienen en este proceso
inician con las helicasas. Estas helicasas tienen la función de desenrollar las hebras del ADN. Estas desenrollan estas hebras porque es mucho más fácil copiar al ADN desenrollado que un ADN enrollado. Una vez las helicasas cumplen su función y de tener nosotros la cadena bicatenaria enrollada, estas desenrollan nuestro ADN, dejándolo en esta forma, una forma de V invertida. Una vez sucede esto, las helicasas cumplieron su función, desenrollaron al ADN, ingresan las DNA Binding Protein o las DBP. Estas DBP cumplen la función de posarse en los extremos de nuestra hebra desenrollada, de nuestro ADN desenrollado. ¿Esto para qué? Para evitar que se vuelvan a entrelazar y enrollar las hebras. Si estas hebras se vuelven a enrollar, se vuelven a entrelazar, van a hacer mucho más difícil el proceso de duplicación. Por ende, son de mucha importancia estas DBP. Una vez terminan las DBP de fijar los extremos y evitar que se vuelvan a enrollar, hacen su entrada las topoisomerasas o girasas. Estas enzimas lo que van a hacer es posarse aquí, fíjense, en el sitio de origen donde se ha producido el desenrollamiento de la hebra del ADN, del ADN. Entonces, una vez se sitúa aquí, mitigan el estrés que está sufriendo esta hebra, este ADN, que ha sido desenrollado. Como el ADN todo el tiempo está enrollado, separar estas dos hebras es brindarle un gran estrés a nuestra molécula. Entonces, estas topoisomerasas funcionan como un analgésico o como un... Ay, se me fue el nombre. Como una anestesia, para que ustedes me entiendan. Una anestesia para que estas hebras de ADN no sufran durante el proceso. Estas inician o cumplen su función en el sitio de origen donde se ha dado el desenrollamiento de las hebras del ADN. Una vez las topoisomerasas ya funcionaron como una anestesia, entran a cumplir su función las ADN polimerasas. Estas ADN polimerasas, chicos, ¿qué es lo que van a realizar? Su función de estas ADN polimerasas viene a ser sintetizar un molde bajo el cual se va a llevar a cabo el copiado de la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Espérenme, mi lapicito no está funcionando. Bueno, lo que sucede es que estas ADN polimerasas 3 van a ir sintetizando este molde según así lo requiera para poder dar inicio al copiado de la información que nosotros tenemos aquí en las bases nitrogenadas. No se olviden que el copiado para la duplicación se realiza bajo la ley de complementariedad de las bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez se realiza el molde que está haciendo estas ADN polimerasas, hace su ingreso las ADN polimerasas 3 llamadas primer o ADN cebador. Perdón, ARN cebador.
Estas ADN polimerasas 3 primer o ARN cebador van a ser las enzimas que copian la información genética de la hebra parental o hebra vieja a la hebra nueva. Entonces, les decía, si aquí tenemos una adenina, ¿cuál es el complemento de la adenina? La timina. Timina. La timina, ¿no es cierto? Entonces, si en la hebra parental yo tengo una citosina, su complemento es una guanina. Entonces, de esa manera va a ir ella realizando el copiado y siempre bajo la ley de complementariedad de las bases. Una vez se realizó el copiado, todo el copiado de nuestra hebra parental al molde de la hebra nueva, ingresan las exonucleasas. Estas exonucleasas realizan la revisión de todo el copiado que ha realizado las ADN polimerasas 3. Realizan la revisión, pero no como las han realizado las ADN polimerasas 3, sino que realiza el copiado de manera inversa. Si el copiado se llevó de 3' a 5', esta revisión que hacen las exonucleasas se da de 5' a 3', o sea, a la inversa de cómo se llevó a cabo el copiado. ¿Y esto por qué? Porque en caso de haber ocurrido algún error en el copiado, que se haya saltado tal vez alguna base, es mucho más fácil ir de abajo para arriba que de arriba para abajo. Y de esa manera se lleva a cabo este proceso de de revisión gracias a las exonucleasas. Una vez revisaron todo el proceso, estas exonucleasas hacen su intervención las ligasas. Estas ligasas, chicos, la función que cumplen vienen a ser unir los fragmentos de Okazaki. Entonces, estos fragmentos de Okazaki bajo los cuales se ha hecho el copiado de nuestra hebra del ADN se van uniendo. Fíjense, vamos juntando los fragmentos, vamos juntando los fragmentos hasta que tenemos por completo una hebra entera. Lo mismo sucede al otro lado. Voy juntando los fragmentos gracias a la función de las ligasas, como su nombre lo dice, ligan todos los fragmentos para la conformación de una sola hebra. Y finalmente vuelven a cumplir su función las helicasas. Desaparecen los primers, desaparece todo, desaparecen también las DBP, y las helicasas nuevamente van a ir enrollando estas hebras que nosotros tenemos, una hebra vieja con una hebra que se acaba de sintetizar. Ay, Dios. Ahora sí, tenemos eso, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra hebra que se acaba de sintetizar, aquí está la otra. Entonces, las helicasas van a ir enrollando la hebra parental o hebra vieja con la hebra nueva. Lo mismo aquí al otro lado. Y de esa manera, fíjense cómo se está produciendo la duplicación. De tener una sola hebra de ADN, nosotros hemos logrado conseguir 2 hebras.
Bueno, 2 moléculas, perdón. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. Todo perfecto. ¿Algo que no haya? De Dígame. las helicasas, las últimas helicasas que dijo, ¿cómo su función? Su función es volver a enrollar las hebras del ADN, en este caso la nueva con la parental. O sea, hacen cumplen su función al inicio y al final, ya que al inicio van a desenrollar al ADN y al final van a volver a enrollarlo para que puedan unirse ya la hebra nueva con la hebra parental. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Chicos. No. Doctora, ¿y eso se queda así enrollado, como si fueran dos diferentes? Una vez estas helicasas ya realizaron el enrollamiento de las hebras, aquí se produce una separación, por ende quedarían 2 moléculas de ADN. Y obviamente eso queda enrollado, ya que la duplicación, no se olviden que es el preámbulo a la entrada de nuestro proceso divisional. ¿Ya? ¿Se produce la separación? Sí, se produce. Una vez termina todo este proceso de duplicación, se separan las 2 moléculas de ADN y pues ya se pasa al subperiodo G2, en el cual ya el material genético está duplicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, chicos? No. Aquí tenemos nuevamente unas imágenes de lo que nosotros vemos en este proceso de duplicación. Si ustedes se fijan, tenemos aquí nuestro ADN. Fíjense cómo estas helicasas han logrado hacer el desenrollamiento de nuestras hebras del ADN, las hebras originales, las hebras parentales. Entonces, se va copiando, fíjense, un molde bajo las cuales se va a ir a realizar el copiado de la información que nosotros tenemos aquí. Si ustedes se fijan, y aquí les voy a hacer zoom para que vean, esta se realiza bajo la complementariedad de las bases nitrogenadas. Fíjense, aquí tenemos una adenina, para una adenina una timina, para una timina una adenina, para una citosina una guanina, para una timina una adenina, y así sucesivamente se realiza el copiado de nuestras moléculas de ADN o de nuestra hebra de ADN. Ahora en esta otra podemos nosotros ver los fragmentos de Okazaki. Fíjense los fragmentos de Okazaki, que son mediante los cuales se va a realizar el copiado de pequeños segmentos de nuestro ADN. Esto porque a la célula le es más fácil realizar una revisión de segmento en segmento que realizar una revisión de toda una cadena larga.
¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. No. Se va a cuidar su perrito. ¿Alguna duda, chicos, que tengan hasta aquí? No. Antes de entrar al proceso de traducción, Entremos. nuevamente para que no se olviden, se los anoto aquí, la síntesis de la nueva cadena se realiza en una dirección de 5' a 3'. Y la revisión es a la inversa, ¿no es cierto? Se realiza de 3' a 5'. Bueno, entonces si no hay más preguntas, entramos al proceso de transcripción. Me olvidé mencionarles que dependiendo el tipo de célula de las cuales estemos hablando, una célula eucariota o una procariota, la velocidad del copiado de las bases nitrogenadas es diferente. En células procariotas, nosotros vamos a tener una velocidad de copiado de 500 nucleótidos por segundo. Mientras que en células eucariotas tenemos una velocidad de copiado mucho menor a la de las procariotas, la cual es 50 nucleótidos por segundo. Ahora, la cantidad de segmentos de Okazaki que nosotros tenemos en las procariotas viene a ser de 1000 a 2000 segmentos de Okazaki, y en las eucariotas, viene a ser de 100, bueno, pongámoslo de 200 nucleótidos por segmento de Okazaki. ¿Quedó claro? A ver, en procariotas de 1000 a 2000. De 50 a 200. Volviéndoles a repetir, la velocidad de copiado es muy diferente para células eucariotas como para procariotas. En células procariotas, que son las más simples, el copiado se realiza de una manera, digo que mucho más rápida, ya que son 500 nucleótidos por segundo que se copian, versus una eucariota que solo copia 50 nucleótidos por segundo. Los nucleótidos que se presentan por fragmento, si ustedes se fijan, este es un fragmento de Okazaki, 2, 3 fragmentos por fragmento de Okazaki, tenemos nosotros en eucariotas
200 nucleótidos. Mientras que en procariotas tenemos nosotros de 1000 a 2000. Así para que ustedes me entiendan. Esto no. ¿Ahora sí quedó más claro? Sí. Sí. Muy bien, entonces entramos ahora al proceso de transcripción. Este proceso de transcripción, chicos, como ustedes ya saben, es el proceso mediante el cual se transfiere la información contenida en el ADN o en la secuencia de nuestro ADN a una molécula intermedia, la cual viene a ser el idioma del ARN mensajero. Al ARN mensajero. Esta función se realiza también en el núcleo de nuestra célula, ya que no se olviden que el ADN por sí solo no puede salir fuera del núcleo, ya que puede sufrir una degradación, una destrucción. Entonces, necesita obtener una molécula intermedia, la cual pueda estar estable fuera del núcleo. Y esta molécula, no se olviden, es el ARN de transferencia. Mensajero. Mensajero. ARN mensajero. ¿Qué características va a tener el ARN? 2. Ser selectivo y ser asimétrico. No se olviden que la forma que presenta el ARN mensajero es lineal. Una línea. Entonces, eso le confiere a este ARN las características de ser selectivo y ser asimétrico. ¿Por qué selectivo? ¿Qué significa seleccionar? Para escoger la parte que necesita. Muy bien, va a escoger, este ARN va a escoger la cadena o la hebra del ADN que va a copiar. Eso. Bueno, ahora sí, volvemos. Les estaba diciendo que el proceso de transcripción es el copiado de toda la información que tiene contenida el ADN en un idioma o en una molécula intermedia, la cual es el ARN mensajero. Este ARN mensajero tiene una forma lineal y características las cuales son ser selectivo y ser asimétrico. Ustedes me dijeron que ser selectivo es seleccionar algo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que el ARN va a seleccionar el segmento de ADN que va a copiar. No se va a copiar todo el ADN, sino que este va a elegir un segmento del ADN el cual se va a copiar. ¿Qué más sucede aquí? Es asimétrico, porque si ustedes ven es una molécula de forma lineal y al ser lineal se cumple esta característica de asimetría, ya que no va a poder copiar las dos hebras, sino que va a copiar una sola hebra del ADN. Una vez esta realiza el copiado de toda esta hebra, termina el copiado, sale del ADN, este se vuelve a enrollar y necesita realizar su proceso post-traduccional para recién poder sacar esta información fuera del núcleo. ¿Todo claro con respecto a las características del ARN? Sí. Por mí sí.
Chicos, ¿entendieron bien las características? ¿Vos puedes repetir, por favor, de selectiva? Se dice selectivo porque va a seleccionar una porción o una parte del ADN el cual va a copiar. Eso se llama No selectivo. copia todo el ADN, sino que esto lo realiza por segmentos. Estos segmentos los va a elegir la misma molécula del ARN. Si quiere copiar este segmento medio, va a venir aquí y va a insertarse al medio de las dos hebras, en espera de ver cuál va a copiar. Al ser una sola línea, al ser así una sola línea, no tiene doble hélice, por ende solamente va a copiar una sola de las hebras, bien sea la de arriba o bien sea la hebra de abajo. Aquí, ¿cuál estaría copiando? ¿La hebra de arriba, la superior o la inferior? La hacemos La de arriba. Inferior. la inferior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se sigue conservando la ley de complementariedad. ¿Qué nos dice esta ley? Para una guanina, Una timina, no, una citosina. La citosina. una citosina, ¿no es cierto? Sí. Si nosotros vemos aquí la hebra superior, dice para una citosina, aquí no hay guanina, por ende estaríamos descartando la hebra superior. Para una timina, una adenina, para una adenina, Una timina. Hilo. un uracilo, ¿no es cierto? Porque ya estamos hablando de ARN. Y para una citosina, una guanina. Fíjense cómo está copiando la hebra inferior. Una vez sucede esto, nosotros vamos a ver las etapas o fases que se producen en el proceso de transcripción. En la transcripción nosotros observamos tres fases: el inicio, la elongación y el término. Cuando nosotros hablamos del inicio, nosotros vamos a ver que existen 5 subunidades de una enzima llamada enzima mínima. Si ustedes se fijan aquí, chao. Fíjense aquí, ¿quién me puede contar cuántas subunidades de la enzima tenemos? 5. 5, ¿no es cierto? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estas 5 subunidades de la enzima van a corresponder a la enzima mínima. Entonces, esta enzima mínima se tiene que asociar a un factor llamado factor sigma. Este factor sigma es el que reconoce la señal de media hora, papá. Reconoce la señal del inicio del ADN. En este caso, reconoce la señal del inicio del proceso de transcripción. Del inicio de nuestro proceso. Una vez se produce esta asociación de la enzima mínima más el factor sigma, nosotros podemos decir que ya inicia la segunda fase, que en este caso viene a llamarse elongación, que consiste en la formación de los nucleótidos. En este caso tenemos nosotros la elongación, que es la unión de nuestros nucleótidos. Y cuando nosotros vemos que se está llevando a cabo el proceso de elongación, al momento de terminar de realizar el copiado,
aparecen señales de término, señales que van a decirle a la molécula de ARN hasta aquí se termina de copiar. Estas vienen a ser las enzimas poli A, en otros casos vamos a encontrar la poli U o también el factor Rho. Esas señales de término marcan para el ARN mensajero la finalización del copiado de la información genética. Entonces no se olviden, primero siempre va a aparecer la enzima mínima. Esta enzima mínima está constituida por 5 subunidades. Ahora, queda en espera esta enzima mínima de que aparezcan el factor sigma. Una vez aparece este factor sigma y se asocia a la enzima mínima, da por iniciado el proceso de elongación. Este proceso de elongación es el momento donde se va a ir copiando, para que ustedes me entiendan, la información que tiene el ADN en uno más simple que es el ARN. Hasta que termina este proceso con la aparición de los factores poli A, poli U y el factor Rho. A eso se llama la fase de término. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda hasta aquí? Factor RO. Chicos, ¿todo claro con las fases, el inicio, la elongación y el término? Sí. ¿Podría repetirlo, doctora, por favor? Muy bien. Dijimos que las fases que tiene el proceso de transcripción vienen a ser 3. La primera se llama inicio, la segunda elongación y la tercera el término. Cuando nosotros vemos el inicio del proceso de transcripción, vamos a ver la aparición de esta enzima llamada enzima mínima. Esta enzima mínima está constituida por 5 subunidades. Por 5 subunidades que corresponden a la conformación de esta enzima. Ahora bien, esta enzima mínima tiene que asociarse a un factor, en este caso el factor sigma, para que pueda iniciar o decirle al ARN, inicia tu copiado. Entonces, mientras no aparezca el factor sigma, no se realiza el copiado de la hebra que ha elegido el ARN. Una vez se asocia esta enzima mínima al factor sigma, se da por iniciado el proceso de copiado llamado elongación. Estas ARN polimerasa o transcriptasa va a ser la que realiza el copiado de los nucleótidos o bases nitrogenadas. Tenemos nosotros así, ¿no es cierto? Este es el segmento que estamos copiando. Y este es el segmento que va a copiar. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí adenina, timina, citosina, guanina, adenina. ¿Cómo va a copiarlo? Para una adenina, Una timina. Uracilo. Uracilo. Para una timina, adenina. Para una timina, adenina. Para una citosina, guanina. Para una citosina, aquí, guanina. Para una guanina, una citosina. Para una adenina, un uracilo. Entonces, eso es lo que pasa en el proceso de la elongación. ¿Ya? Una vez termina el proceso de elongación, aparece este factor aquí llamado, puede ser poli A, puede ser poli U o puede ser el factor Rho, que le va a decir hasta aquí nomás, casero, ya no copie nada más. Hasta ahí nomás.
esa vendría a ser la señal de término para indicarle a estas enzimas ARN polimerasas que hasta ahí nomás se realiza el copiado. No sé si ahora les quedó más claro. Sí. Muy bien. Entonces, una vez que se concluye el proceso del copiado de toda la información del ADN en ARN mensajero, esta información, chicos, no es del todo útil todavía, porque necesita madurar antes de poder salir fuera del núcleo. Ya que si nosotros sacamos esta información tras que acaba de copiarse, también puede ser destruida. Entonces necesitamos madurarla para que no sufra ningún tipo de daño. ¿Cómo se produce esto? Tenemos nosotros en nuestro ADN tanto exones como intrones, o sea, segmentos que se llaman exones y segmentos que se llaman intrones. El ARN al momento de copiar, copia todo, ¿eh? Copia todo el segmento como está. Ahora, para poder realizar la maduración de este ARN mensajero, necesitamos borrar todos los intrones que han sido copiados. Entonces, yo voy a revisar segmento por segmento y digo, aquí hay un intrón. Este vendría a ser exón, este es intrón, este es exón, este es intrón. Entonces yo tengo que cortar estos segmentos y alejarlos de mi información que realmente me va a servir. Una vez estos exones son cortados y separados de los intrones, van a ir uniéndose estos exones para terminar conformando una sola cadena. Y a esta conformación de exones juntos se llama información madura o ARN maduro. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Por qué no le serviría lo que es los intrón, doctora? Porque estos intrones, chicos, no sirven ya que no van a traducirse o no se van a codificar. ¿Ya? Esas bases que conforman bases nitrogenadas que conforman los intrones, no tienen ningún aminoácido que traducir. Entonces, como les he venido diciendo desde un inicio, la célula no conserva algo que no va a usar, ¿o sí? ¿Se acuerdan, no? Si hay algo que a la célula no le sirve, esta lo deshace hasta que le vuelva a servir. En este caso, los intrones no traducen ningún aminoácido. Por ende, no van a servir durante el proceso de la conformación o la síntesis de la proteína. Más bien van a atrasar el proceso y tal vez puedan dar lugar a la presencia de espacios en la proteína, por lo cual es mejor sacarlos ya que no cumplen función específica. Es un intrón. ¿Quedó claro? Sí. ¿Se entendió o no entendieron, chicos? Sí, se entendió para mí. O sea, estos intrones, estos que dijimos que teníamos que ir separando de 3 en 3, no van a traducir aminoácidos,
Y si no traducen aminoácidos, tal vez me puedan producir un fallo en mi cadena o un espacio en mi cadena proteica. Por lo cual, para evitar estos pequeños problemas, es tan sabio el ARN que sabe que tiene que deshacerse de estos segmentos. Entonces, por eso realiza un corte en cada uno de los extremos donde están presentes estos intrones para que únicamente vayan los segmentos que en realidad van a servir para sintetizar la proteína. ¿Quedó claro? ¿Entendido? Sí. Sí, sí. ¿Alguna otra duda o pregunta que tenga? ¿Ninguna? Entonces vamos a continuar. Una vez se escindieron o se cortaron los intrones, queda la información en idioma de ARN mensajero lista para poder salir del núcleo hacia el citoplasma de la célula. Una vez sale esta información del núcleo al citoplasma, podemos decir que se va a iniciar el proceso de traducción. ¿Y qué es el proceso de traducción? Este proceso viene a ser traducir la secuencia que ha sacado el ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos para la conformación o síntesis de proteínas. No se olviden que la duplicación y la transcripción, ¿dónde se llevan a cabo? El núcleo. En el núcleo celular. Ahora, si hablamos de la traducción, esta traducción se va a cumplir en el citoplasma celular. Es decir, que el ARN ya ha logrado salir del núcleo al citoplasma. Ahora bien, ¿qué sucede durante el proceso de traducción? Durante el proceso de traducción nosotros vamos a ver que también tiene etapas, periodos o fases. Estas etapas vienen a ser activación de los aminoácidos. Imaginen que nosotros tenemos aquí nuestra célula, nuestro núcleo. Nuestro hermoso sexy ADN, el cual ya ha sido copiado, y nuestro ARN pasó por el proceso de transcripción, y ya está maduro y se salió fuera del núcleo. Una vez sale esta información fuera del núcleo, ya empieza el proceso de traducción. ¿Cómo? Con la activación de los aminoácidos. Recuerden que en la célula, en el citoplasma, nosotros vamos a tener todos los componentes y materiales necesarios para los diferentes procesos que nuestra célula vaya a realizar. Tenemos aminoácidos de todo tipo, macronutrientes, micronutrientes, necesarios para este proceso. ¿Cómo se activan los aminoácidos? De la siguiente manera, van a unirse a lo que vienen a ser pequeñas enzimas, las cuales van a funcionar como receptores. Entonces, cada uno de estos aminoácidos se añade una pequeña enzima, la cual va a ir a reconocer dónde se encuentra cada uno. Cada una se va activando en espera de su llamado. ¿No? En espera del llamado. Luego viene la fase de iniciación.
¿Y qué va a ocurrir en la fase de iniciación? Vamos a ver nosotros cómo se activan estos aminoácidos. Ya les dije, se asocian a una pequeña enzima. Se tienen que energetizar para poder realizar el movimiento y esta es la enzima ARN de transferencia específica. Cada uno de estos aminoácidos que yo les he marcado aquí con su enzima de ARN de transferencia específica. ¿Para qué? Para que este ARN de transferencia específico le sea más fácil reconocer el aminoácido y llevarlo hasta el sitio de ensamble de la cadena proteica. Una vez se asocia el aminoácido al ATP, a una molécula de ATP o energía, o se energetiza el aminoácido y se asocia a la enzima de ARN de transferencia específico, podemos ver que en la subunidad ribosomal, a esta unión se llama ribosoma maduro, que es simplemente la unión de las dos subunidades ribosomales, la subunidad mayor y la menor, conformando una sola pieza. Entonces, una vez nosotros vemos que los aminoácidos han sido activados, se produce la iniciación. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto. Viene y se alinea en la subunidad menor la hebra del ARN mensajero con la información que ha sacado del ADN. No se olviden que la lectura se realiza por tripletes de bases nitrogenadas llamadas Okazaki. los tripletes se llaman cadenas de Okazaki. Codón. Codón. Codones. Entonces, para lecturar cada uno de estos codones, tenemos la presencia de ARN de transferencia, el cual va a realizar el llamado de cada uno de los aminoácidos y un anticodón que nos va a ayudar en la lectura. Entonces, cuando se junta el codón con el anticodón, se produce la lectura y por ende ya se sabe cuál aminoácido se va a ocupar. Entonces, ¿qué sucede? Una vez se realiza la unión del codón con el anticodón, se lectura el codón, se tiene el aminoácido que se va a ocupar. El primero, en la mayoría, por no decir en el 100% de los procesos, viene a ser la metionina, el famoso o metionina. Es el primer aminoácido que se va a necesitar. Entonces, de entre toda la célula, de todos los aminoácidos en el citoplasma, dice, el ARN de transferencia reconoce dónde está la metionina y es llevado hasta el sitio donde se encuentran llevándose a cabo el proceso de traducción. Entonces viene y gracias a la molécula de ATP que presenta, logra llegar hasta el punto donde se ha formado el ribosoma maduro. Entonces viene y se pone aquí en este segmento, y aquí se pone la metionina. Una vez llega a este lugar, al sitio A, pasa al sitio P. Pasa al sitio P, en espera de que se llame otro aminoácido y la cadena vaya creciendo o vaya elongándose. Si nosotros lecturamos, por ejemplo, leucina, viene aquí en todo el citoplasma este ARN de transferencia específico reconociendo cuál de ellos viene a ser la leucina. Miren, la leucina está cerquita. Entonces se reconoció la leucina
y viene moviéndose o es llevada hacia el sitio donde se está llevando a cabo el proceso de traducción. Viene y se sitúa nuevamente en el sitio A, se verifica que sea realmente la leucina y nuevamente pasa al sitio P. Entonces recorrería la metionina aquí arriba y la leucina se coloca abajo de la metionina. Y si ustedes se fijan, esta cadena va elongándose o va aumentando de tamaño. ¿Quedó claro cómo sucede este proceso, no? El proceso de iniciación queda con la o marca la primera lectura del primer codón, que viene a ser generalmente la metionina. Esta metionina es reconocida en el citoplasma una vez se la ubica, es llevada a la subunidad, mejor dicho, al ribosoma maduro o ribosoma funcional y situado en el sitio A. Una vez se verifica que sea el aminoácido correcto, en este caso la metionina, pasa al sitio P en espera de ir elongando o haciendo crecer la cadena proteica, hasta que se traducen los codones de término. ¿Cuáles eran los codones de término? ¿Qué otro nombre reciben? Stop. Una vez aparecen, fíjense aquí los codones stop, miren, tenemos aquí 4 aminoácidos, ¿no es cierto? Y aparece este que es stop, viene, se reconoce en el sitio A, pasa al sitio P y con esto termina la elongación de nuestra cadena proteica. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna? Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Doctora, el principio de una proteína es la metionina y el término tiene que terminar sí o sí en la stop o puede Sí seguir. sí. No, sí o sí. Si no vemos nosotros un aminoácido stop, el proceso de traducción continúa y se siguen añadiendo y añadiendo y añadiendo aminoácidos. Y si una proteína está conformada, pónganle, por ejemplo, por 450 aminoácidos, y yo le sigo aumentando y llego a 500, ¿creen ustedes que esta proteína va a ser la correcta? Si tiene 50 aminoácidos de más. No. No, no es cierto, y eso me puede llevar a generar una enfermedad. ¿No? Tal vez me pueda generar una enfermedad degenerativa o algún tipo de enfermedad. Entonces, sí o sí, si se ha llevado correctamente todo el proceso, aparece el stop y frena en los 450 aminoácidos, lo cual me va a traducir en la proteína correcta en la cual la célula va a ocupar. Ahora, en vez de asociarse ya cuando aparece este codón stop o codones de término, una vez ya está terminando este proceso de traducción, para que no se añada otro aminoácido más a esta proteína que se está formando, estos codones stop le añaden una molécula de agua. Le adiciona una molécula de agua y eso lleva al término de la conformación de la proteína. Ahora, una vez esta proteína que ustedes ven aquí, disculpen mi dibujito hermoso.
Una vez esta proteína se ha realizado, ya está unida, ya es una proteína, no es todavía biológicamente funcional o biológicamente activa para usarla en la célula, sino que esta necesita pasar por un proceso llamado proceso posttraduccional. Proceso posttraduccional en el cual estas proteínas necesitan fosforilarse o metilarse o carboxilarse, o sea, añadirse a un grupo fosfato, añadirse a un grupo carboxilo para poder recién ser biológicamente activa para uso de la célula. Ya las cosas no son así por así. Si esta proteína que nosotros hemos sintetizado, esta belleza, no se fosforila o no se metila o no se carboxila o no se une a grupos de tipo prostético, por ende no nos va a servir para la célula. No la va a tomar en cuenta, no la va a usar. Ahora, si se metila o se carboxila o se añade a grupos prostéticos, recién podemos decir que la célula va a ocupar esta proteína para el proceso que ella necesita. A eso se llama procesamiento posttraduccional. ¿Quedó claro? Sí. Proceso post-tradicional. ¿Dudas, preguntas? Chicos, No. muy bien. Con eso habríamos terminado, chicos, con todo lo que viene a ser nuestro tema 8 y el ADN. Esta última parte de nuestro tema 8 va a ingresar al examen de tercer parcial, por favor. A partir de aquí, todo lo que avancemos ya forma parte de nuestro material de estudio para el tercer parcial. Bueno, ya. Vamos a cortar para que